Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres empezar a hacer kombucha y no sabes dónde conseguir el SCOBY? ¿O ya estás haciendo kombucha y no sabes qué tipo de azúcar es mejor, qué tipo de té es mejor, cuánto tiempo se deja fermentar, cómo saber si tu SCOBY ya se murió, si debe flotar o si no debe flotar? Pues bien, si tienes esta o más dudas, te invito a que me acompañes en este video donde platicaremos 50 dudas sobre la elaboración de kombucha. Acompáñame. Qué padre que te quedaste para aprender más sobre kombucha. Yo soy Nino Arani del canal Señor Cardamomo. Y bueno, la intención de este video es responder de manera más dinámica a las preguntas que casi siempre van surgiendo en la elaboración de kombucha. Si bien he tratado a lo largo de estos 2 años, más o menos, o casi 3, que tiene el video que subí sobre cómo se hace kombucha paso a paso, aunque he tratado de responder casi cada uno de los comentarios, pues de pronto me sobrepasa. Es un video con muchas vistas, gracias a todos ustedes. Y bueno, ya aquí espero que con este video se pueda quedar el registro de las dudas más comunes que tengo aquí, ¿sale? Así que bueno, sin más, empecemos con la duda número 1. Mayusa A nos pregunta acerca de si le conviene más el té verde, té de jazmín, té con flores o té negro. Así que podemos resumir la pregunta número 1 como ¿qué té es mejor para la elaboración de kombucha? Pues bueno, ahí les va. Si tú estás empezando como fermentador o como kombuchero, yo te recomiendo que trabajes con té negro. El té negro es más rico en nutrientes, el té negro además ya tiene un proceso de fermentación, por lo cual es más compatible con todo este proceso de la elaboración de kombucha y además tiene un poquito más de cafeína y teína. La cafeína le ayuda al SCOBY a desarrollarse de mejor manera, así que si tú te apegas al té negro, que es el mejor de todos para hacer tu kombucha, tu fermentación va a producirse de mejor manera, tu SCOBY va a quedar más gordito y en general pues vas a tener un proceso más fácil, sobre todo si eres principiante. ¿Esto quiere decir que la kombucha solo puede elaborarse con té negro? Por supuesto que no. Cualquier tipo de té, hablando de la familia Camellia sinensis, es decir, té negro, té rojo, té blanco, té verde y todas las subvariedades de estos tés, te funcionan bien para hacer kombucha, solo que el té negro, rojo o blanco van a dar algunos resultados no tan esperados o no tan fáciles de entender o de seguir como lo haría el té negro. Por eso es que te decía, si eres principiante, te recomiendo té negro. Pero si ya eres un kombuchero experimentado, que ya sabe cómo van las fermentaciones, si ya has leído acerca de la kombucha y de todo el proceso, por supuesto que puedes empezar a experimentar con combinaciones de té negro y otros tés, o incluso sin té negro, solo té verde, solo té blanco o solo té rojo. En realidad el mejor té es el que te funcione a ti. Pregunta número 2 y nos la hace Yada Ochoa. ¿El SCOBY puede morir? Yada o Lada, no sé por la letra. Por supuesto que el SCOBY puede morir. Todo lo que está vivo puede morir. ¿Qué cosas pueden ocasionar que mi SCOBY muera? Temperaturas extremas, ya sea muy frío o muy caliente. Condiciones de presión poco adecuadas. A veces cuando dejamos tapado el SCOBY se empieza a aumentar la presión porque empieza a haber liberación de gas y también la presión puede matar al SCOBY. La falta de aire o de oxígeno para respirar, no respira porque no es un organismo vivo con pulmones, pero sí necesita un proceso ahí de captar el oxígeno, que es parte de los nutrientes que necesita para vivir. ¿Qué otra cosa puede matar el SCOBY? El hecho de que se infecte tu SCOBY, es decir, que sea atacado por moho o hongos y bacterias nocivos, no es que lo mate como tal, pero sí lo inutiliza porque sería dañino para nosotros. Entonces, pues, ¿qué caso tendría? Básicamente eso es lo que puede matar un SCOBY y ya en las siguientes preguntas platicaremos cómo nos damos cuenta si nuestro SCOBY está muerto o no. Y bueno, pregunta número 3.
Y esta pregunta la hace Ama Belrif y dice, ¿dónde consigo un SCOBY? Creo que esta es de las preguntas más comunes y bueno, te platico cómo lo estamos haciendo ahora y ojalá que te pueda funcionar, ya que pues no es una medida garantizada, pero te acerca mucho a conseguir tu SCOBY. Tienes dos opciones. Una opción es hacerlo desde cero y digo así como entre comillas porque pues realmente nada se hace desde cero, ¿no? La materia no se crea ni se destruye. Pero tengo un video que te voy a poner aquí en la descripción, en la pregunta número 3, donde dice cómo hacer un SCOBY desde cero. Entre comillas porque necesitas kombucha que no esté pasteurizada. Pero bueno, esa es una opción. Y la segunda opción sería acceder al grupo de Facebook. También te dejo el link en la descripción, en la pregunta número 3. Y en este grupo es un grupo de Facebook que yo organizo y en este grupo habemos personas de todo el mundo que nos dedicamos a hacer kombucha. Tú cada vez que haces kombucha se crea un nuevo SCOBY, así que sin ningún problema puedes regalar un SCOBY a una persona que no tenga. Entonces, si tú accedes a ese grupo y ahí viene la dinámica pues más o menos de cómo pedir un SCOBY, posiblemente consigas a alguien que te lo regale. Así que bueno, tienes esas dos opciones, ¿sale? Ok, pregunta número 4. Pero, ¿qué es la kombucha? ¿Really? Rosa de Sarón, ¿es en serio que estás preguntando? No, Rosa, está muy bien. Digo, al final, pues también se vale, ¿no? A lo mejor no sabemos qué es la kombucha y cuando sepamos, pues ya vamos a querer hacerla. Yo aquí agregaría qué es la kombucha y para qué sirve. Pues mira, la kombucha es una bebida fermentada. Posiblemente conozcas el tepache, el kefir, el vino o la cerveza, que también son fermentaciones naturales. Y bueno, la kombucha es esta bebida fermentada a partir de una colonia de bacterias y levaduras que puede tener como resultado una bebida gaseosa, saborizada, muy refrescante y sobre todo, que aquí es la parte de para qué sirve. La kombucha sirve para mejorar tu digestión, mejorar tus niveles de probióticos y en general pues tiene muchos beneficios para la salud. Yo te invitaría a ver mi video de beneficios comprobados de la kombucha. Igual les voy a dejar el link ahí en la descripción de este video, en la pregunta número 4, pues para que tengan la oportunidad de aquellos que no saben qué es kombucha y por qué tenemos más de 50 preguntas acerca de esta bebida, pues en este video a lo mejor les ayuda como a aclarar más dudas, ¿sale? Pregunta número 5. Ariadna Egenschüler, o algo así, pregunta cómo hacer kombucha si apenas está empezando y no tiene kombucha inicial. Pues bien, para todos los que estén empezando en este mundo de la kombucha, resulta que hay una duda ahí como chistosa porque para hacer kombucha necesitas kombucha. ¿Qué está pasando aquí? Resulta que cuando estamos preparando este fermento, como estamos poniéndole azúcar o alguna fuente de carbohidratos, algunas bacterias y hongos pues podrían ser oportunistas y alimentarse de ese azúcar. Por lo tanto, a mi kombucha necesito ponerle un líquido que acidifique el agua que yo le estoy poniendo, de tal manera que mi cultivo, antes de fermentarse, esté menos expuesto o sea de alguna manera un entorno hostil hacia hongos y bacterias nocivos. Por eso es que cuando yo hago kombucha, le echo un chorro de kombucha que ya tengo preparada, porque ya es ácida, ya está acidificada y entonces me va a ayudar. Sin embargo, ¿qué pasa? Si tú estás haciendo kombucha y no tienes kombucha porque es la primera vez que haces, no te preocupes. A mí me gusta ponerle, no es una medida aprobada por nadie, ni es una regla escrita en metal y piedra, pero a mí me gusta ponerle 1/4 de taza de vinagre blanco. Tiene que ser blanco, en las siguientes preguntas platicaremos por qué. 1/4 de taza de vinagre blanco a los 4 litros de kombucha. Este vinagre me va a permitir acidificar la mezcla y, como les decía, que sea mucho más difícil que un hongo o bacteria oportunista y nocivo ataque mi fermento, ¿sale? Pregunta número 6. Sandra Moncayo nos pregunta, o bueno, nos platica que se dio cuenta de que su kombucha tiene pequeños gusanos blancos, que qué debe hacer.
Lo que le sucedió a Sandra es que no tapó bien su kombucha y entonces un mosquito logró entrar a través de una tela que estaba muy abierta o a través de un agujerito o bueno, un mosquito logró entrar a su kombucha y por supuesto que el mosquito se dio cuenta de que era un medio ideal para depositar sus huevos. Si tú ves gusanos blancos en tu kombucha, quiere decir que está totalmente infectada por larvas, no hay nada que hacer, se tiene que tirar todo el líquido y se tiene que tirar el SCOBY, ¿sale? No hay nada que rescatar, sería poco prudente seguir haciendo fermentos por mucho que lo enjuagues, por mucho que le retires los gusanos. O sea, yo en mis recomendaciones no hay nada que hacer. Tira todo y vuelve a conseguir kombucha o SCOBY, o si ya tenías un SCOBY de reserva, toma uno de esos y deshazte completamente de ese lote y así vas a evitar riesgos para la salud, ¿vale? Pregunta número 7. Nos pregunta Noma Butters. ¿Será que si uso azúcar orgánica es mejor? Por supuesto que siempre lo orgánico será mejor, ya que nos asegura que no tiene pesticidas, que no tiene por ahí ciertos elementos que pueden dañar la vida tan sutil y tan frágil que tiene el SCOBY. Ahora, podríamos extender esta pregunta o ampliarla hacia decir ¿qué tipo de azúcar es mejor? Y bueno, realmente aquí hay mucha información que podríamos ampliar, pero en breve, para no hacer este video tan largo y más bien ya después les hago un video acerca del azúcar y la kombucha, resulta que la mejor opción tiene dos posibilidades. Para los principiantes que nunca han hecho kombucha, que no tienen tanta experiencia en cómo puede resultar la fermentación, yo te recomiendo utilizar azúcar de caña morena. Es decir, que no esté tan refinada, pero que sí sea azúcar como color beige o, bueno, en México le llamamos azúcar morena. Si tú, por otro lado, estás ya con más experiencia en la fermentación, ya has utilizado otros tipos de azúcar y ya sabes lo impredecible que puede ser una fermentación cuando empezamos a cambiar algunos elementos, entonces aquí te puedo comentar que la mejor azúcar o la mejor fuente de glucosa y fructosa que vas a encontrar sería el piloncillo, que es el azúcar de caña antes de los procesos ya de refinado. El piloncillo es un azúcar que tiene nitrógeno, por lo tanto el SCOBY va a crecer mucho más saludable y también va a ser mucho más rica en vitaminas. De ahí tenemos otras opciones que no son necesariamente mejores y que sí necesitas ya como cierto grado de experiencia y de información. Estamos hablando de miel de agave, azúcar de coco, melaza, bueno, algunas otras fuentes de fructosa y glucosa que a menos de que seas muy experimentado yo no te recomiendo. Pregunta número 8. Aquel que había muerto nos pregunta: ¿cuál es el tiempo de vida del SCOBY? Realmente el SCOBY es una colonia de bacterias y no creas que son ni siquiera miles. O sea, son miles de millones de bacterias y también de levaduras. Por lo tanto, si bien estas bacterias y levaduras puedan tener un ciclo de vida, mientras unas empiezan a morir, ya hay otras muchas que están duplicándose. Entonces, realmente un SCOBY como tal que vaya a morir, digamos, de viejito, pues es poco probable. Hay personas que pasado un año deciden desechar el SCOBY que estuvieron durante un año y quedarse con uno de los SCOBYs hijos o hijas. Entonces, así como que se vaya a morir tu SCOBY, no te preocupes. Mientras el SCOBY siga creando un nuevo SCOBY en cada fermentación, quiere decir que tu colonia está viva. Pregunta número 9. Andrea Román nos pregunta, justamente de lo que estaba hablando, que qué SCOBY es mejor, si el SCOBY mamá, que fue el que pusimos en la fermentación, o el SCOBY hija, que es el que está resultando de la fermentación. La respuesta aquí es muy sencilla, ya que resulta que, bueno, en realidad el SCOBY hija es un clon del SCOBY madre. Entonces, pues ninguno puede ser mejor, utiliza el que tú quieras. Algunas personas por costumbre o por cariño nos gusta como
pues como seguir utilizando el SCOBY inicial y se va haciendo viejito, va tomando más color, como que hay un proceso ahí interesante. Y también hay otras personas que prefieren cada vez estar utilizando el nuevo y regalar o desechar el viejito. Así que bueno, ninguno es mejor, es el que tú utilices para hacer tu fermentación. Pregunta número 10. María Oaxaca nos dice que si es normal que cada vez que tome kombucha le da diarrea. María, por supuesto que no es normal que te dé diarrea, pero hay algunos puntos que sí es importante tomar en cuenta para tomar una decisión más informada y consciente. La kombucha, al tener gran cantidad de probióticos, a veces nuestro cuerpo no la recibe tan bien porque por alguna de dos razones. Que nuestro entorno bacteriológico sea muy diferente al de la kombucha, o bien que mi entorno bacteriológico esté muy deficiente y entonces, pues al recibir toda esta cantidad de probióticos buenos, pueda tener una especie como de desajuste que resulta en una diarrea. Entonces, sí es posible y hasta cierto punto normal bajo ciertas circunstancias que te dé diarrea si tomas kombucha. Lo que no es normal es que tras estarla tomando de manera continua y prolongada, siempre te dé diarrea. Otra cosa que puede suceder y que aquí sí hay que poner mucha atención es que tal vez tu kombucha está infectada o contaminada con algún moho o con algún hongo nocivo. Ya en las siguientes preguntas platicaremos cómo darnos cuenta de esto, pero bueno, en resumen, si tu kombucha no está bien, si está infectada, pues en realidad esa diarrea es producto de una infección porque estás tomando una bebida pues con bacterias malas y nocivas. Así que yo te recomendaría primero continuar en el video para ver si tu kombucha está infectada y si no está infectada, empezar a reducir la dosis, a lo mejor estás tomando mucha, y luego irla aumentando poco a poco para que tu cuerpo se adapte y puedas aprovechar todos los beneficios de la kombucha sin las molestias de la diarrea. Pregunta número 11. Nos dice Dolores Galicia si puede poner vinagre blanco y qué cantidad. Un poco la pregunta va orientada hacia que si no tiene kombucha puede utilizar cualquier tipo de vinagre y bueno, la respuesta es no. Resulta que el vinagre también es producto de una fermentación, por lo cual también intervienen cierto tipo de bacterias que no son las mismas. Ya en una pregunta futura vamos a platicar diferencias entre una madre de vinagre y un SCOBY. Pero por lo pronto se los menciono para que tengan muy claro que si tú le pones vinagre de manzana a una fermentación de kombucha, las bacterias, aunque sean buenas, que trae ese vinagre de manzana, pueden empezar a alterar o simplemente pues no es lo ideal. Tú ya tienes tus bacterias, que es el SCOBY. Entonces, si vas a hacer kombucha por primera vez y no tienes kombucha inicial, solo utiliza vinagre blanco. No utilices vinagre de manzana, ni de piña, ni de otras cosas, ¿sale? De tal manera que, bueno, tu fermentación se lleve de mejor manera y que tú mismo no empieces a dificultar las cosas, ¿ok? Pregunta número 12. Álvaro González Novoa nos pregunta que un SCOBY para kombucha se puede hacer de la nada. Y bueno, la respuesta es sí y no. Entendamos, para que no se me echen encima, como en el video de cómo hacer un SCOBY desde cero, para que no así me ataquen diciéndome que eso no es desde cero. Y bueno, la gente estaba muy enardecida en los comentarios. Y a ver, entendamos que nada en el mundo se hace desde cero, salvo que tuviéramos así unos poderes divinos y pudiéramos materializar nuestras ideas y bueno, aún así no sería desde cero porque vendría de algún lugar. A lo que yo me refiero cuando hablo de hacer SCOBY desde cero es que tú empiezas sin un SCOBY, o sea, sin un cultivo como tal. Sí se puede hacer SCOBY desde cero si tú tienes kombucha que no esté pasteurizada, que sea kombucha que nunca se hirvió y que tenga vivas las bacterias. Y bueno, Álvaro, te recomiendo que cheques el video donde te digo cómo hacer el SCOBY a partir de kombucha,
¿sí? Si tú lo quisieras hacer desde cero, no se puede. Si lo quisieras hacer con agua y azúcar y así polvos mágicos, no se puede. Necesitas kombucha o hasta el momento es lo que nosotros tenemos como evidencia, ¿no? No se ha demostrado lo contrario, ¿sale? Pregunta número 13. Fractel Susar nos pregunta que si su SCOBY no flota es normal. Y bueno, Fractel, realmente el SCOBY, como se va haciendo poco a poco en la superficie y es un proceso aeróbico donde intervienen pequeñas burbujas, a veces al SCOBY se le queda atrapado aire entre sus capas y a veces no se le queda atrapado aire. Eso es lo que va a determinar qué tanto va a flotar o no flotar. Al final, el SCOBY se puede ir al fondo, quedar en medio o quedar en la superficie. El flotar o no flotar no determina la salud ni la eficacia de tu SCOBY. Pregunta número 14. Nos pregunta Patricia Martinoli si se puede hacer kombucha con stevia. La respuesta corta es no. Resulta que el SCOBY, bueno, es una colonia de bacterias que necesita alimentarse, necesita vivir de algo, ¿no? Entonces nosotros cuando le ponemos azúcar, que tal vez esa es la razón por la que tú quieres ponerle stevia, pues estamos poniendo una cantidad considerable de azúcar que pensamos que a lo mejor me la voy a estar tomando y pues sabemos que tomar bebidas endulzadas todos los días es un hábito menos que saludable, bastante menos. Sin embargo, del azúcar que tú estás colocando en tu kombucha, las bacterias y levaduras que son el SCOBY, lo primero que van a hacer es esta azúcar o sacarosa, llamado de una manera más técnica, es un ingrediente que tiene partes iguales de glucosa y de fructosa. Estas bacterias primero van a separar estos dos elementos y luego se van a alimentar principalmente de la glucosa. Entonces, al final en tu kombucha, cuando ya pasó un proceso de fermentación, gran parte de ese azúcar que tú le pusiste sirvió de alimento para las bacterias. Las bacterias, como producto de desecho de ese azúcar, producen alcohol. Luego la levadura se alimenta de ese alcohol y produce como desecho o como resultado ácido acético y algunos probióticos. Entonces realmente ese azúcar que tú le estás poniendo se está convirtiendo en beneficios, no al 100% por supuesto, incluso la fructosa no se alimenta, o sea, no la usa tanto el SCOBY, pero al final tú tienes un vaso de kombucha que no tiene la cantidad de azúcar como la que le pusiste al principio, sino ya es una cantidad reducida con otros elementos favorables. Así que al tú tomar un vaso de kombucha no estarás consumiendo más fructosa que a lo mejor una manzana. Entonces tampoco es tan alarmante siempre y cuando tú tomes una cantidad prudente, ¿no? Que más o menos son 250 mililitros al día. Y esa es la razón por la cual no podemos utilizar stevia o sustitutos de azúcar, porque al final la stevia no tiene ni glucosa ni fructosa y entonces no está alimentando tu SCOBY y por lo tanto no va a haber fermentación. Y si no hay fermentación, pues no hay beneficios, no hay probióticos, no hay polifenoles, no hay todos estos maravillas que nos da la kombucha, ¿sale? Pregunta número 15. Y Marta Lara nos pregunta, ¿dónde puedo comprar la kombucha? Marta, realmente la kombucha no es una bebida todavía tan extendida. Yo te recomiendo que lo que hagas es meterte a Facebook y a lo mejor orientarte hacia grupos vegetarianos, de fermentistas, orgánicos. Y ahí en estos grupos o tú mismo en tu muro preguntar, oigan, ¿alguien sabe dónde consigo kombucha? Por lo regular, personas que tienen una tienda de productos orgánicos, de cerveza artesanal, podría ser. O sea, hay ciertos lugares donde mercaditos orgánicos, mercados de granjeros locales, puedes encontrar por ahí. No te recomiendo comprarla por correo, porque si te la mandan embotellada,
y te la mandan por correo, quiere decir que ya está pasteurizada. Y la kombucha pasteurizada no te sirve para hacer un SCOBY desde cero y tampoco tiene grandes beneficios para tu salud porque ya está pasteurizada. Ya le mataron todo lo bueno que podía tener, ¿sale? Así que bueno, la recomendación es buscar en Facebook, buscar en redes sociales y a lo mejor alguien por ahí te dice, pues mira, puedes comprar en tal lugar, ¿vale? Pregunta número 16. Antonio Pedrosa nos dice que si el SCOBY es lo mismo que el kéfir. El kéfir, o llamados también tíbicos o búlgaros, en su versión de agua o de leche, por supuesto que no son lo mismo ni que el SCOBY ni que la kombucha. Tienen en común que ambos son productos o son bacterias iniciadoras de una fermentación, pero se alimentan de cosas distintas y también el resultado o los probióticos que ofrecen son distintos. Por ahí también podría caber la pregunta que cuál es mejor, si kombucha, kéfir de agua o kéfir de leche. Yo siempre les hago hincapié en que lo mejor es lo que te vayas a preparar y te vayas a tomar. Porque puedes decir que el kéfir es lo máximo, pero si no te lo tomas, pues no sirve de nada. Entonces, cada uno tiene beneficios diferentes, cada uno tiene como ciertos, desventajas, ¿no? Especiales. El chiste es que tú te acomodes con uno y que te lo estés tomando, de manera continua y prolongada. Yo personalmente, por si no fuera obvio, prefiero por encima de todos la kombucha. He tomado kéfir de agua, kéfir de leche o yogurt me gusta mucho, pero es difícil conseguir la leche. Entonces yo le voy más a la kombucha por practicidad, por sabor, por versatilidad, pero cerrando con la pregunta, definitivamente no son lo mismo. Cada uno tiene beneficios especiales y lo ideal sería que los consumiéramos todos. Pero bueno, el ritmo de vida que llevamos y el tipo de vida que llevamos no siempre nos va a permitir estar preparando tanto todos los días, ¿vale? Pregunta número 17. Angélica Ramírez nos pregunta ¿qué hacer con los SCOBYs que le sobran? Lo primero que debemos de hacer si te sobran SCOBYs es regalarlos a tus amigos, a las personas interesadas. Tenemos un grupo en Facebook donde tenemos yo tengo como propósito, y no dudo que ellos también, que cada persona en el mundo que quiera un SCOBY tenga acceso a él. Entonces allá en el grupo nos organizamos de tal manera que estamos trabajando ahorita en una base de datos. Entonces si tú estás en Chile, en Argentina, o igual si estás en Londres o en Europa o en China o en Estados Unidos o en Canadá o en México, que tú puedas contactar a alguien cercano que te regale un SCOBY. Pero bueno, vamos a decir que nadie quiere SCOBYs, que ya regalaste a todos tus amigos, que nadie te ha contactado del grupo para que les regales SCOBYs. Lo mejor que puedes hacer es ponerlos en las plantas, meterlos, ponerle un poco de tierra arriba para que no se te hagan mosquitos, porque atraen mucho a los mosquitos los SCOBYs, y de esta manera toda la celulosa y toda la vida que constituye ese SCOBY se va reintegrando a la naturaleza. Algunas personas los hornean, se los comen. Yo personalmente tengo dos dichos que creo que aplican muy bien en este caso. No compliques lo que no es complicado. Y segundo, si algo no está roto, no lo arregles. Entonces, el SCOBY como tal, de entrada es una textura muy desagradable al gusto y es un sabor sumamente ácido. Al final, el SCOBY lo que nos tiene para dar, lo hace en la kombucha, en el líquido. No tienes por qué estarte comiendo el SCOBY, no es que sea un beneficio superior, ¿sale? Pregunta número 18. Nos pregunta Clara Muñoz si no es mejor tapar herméticamente la kombucha en vez de estarle poniendo una tela especial o tal. Bueno, Clara, no podemos tapar herméticamente la kombucha cuando se está fermentando, ya que el SCOBY necesita aire y oxígeno como parte de sus nutrientes para sobrevivir. Sin embargo, en la segunda fermentación, ya en preguntas posteriores platicaremos qué es la segunda fermentación, ahí sí se tapa herméticamente para que no se escape el gas y entonces tengamos una bebida considerablemente gasificada, ¿sale? Pregunta número 19. Ebertina Salgado nos dice que cuánto tiempo se deja la kombucha. Ebertina,
Traes a colación una pregunta muy importante y como spoiler les puedo decir que no hay una respuesta exacta. ¿Qué es lo que sucede? La fermentación es un proceso natural que viene de reacciones químicas naturales, reacciones químicas y reacciones biológicas, todo ahí mezclado. Entonces, cuando existe una reacción química de cualquier tipo, la misma reacción puede darse de manera muy rápida o de manera muy lenta, dependiendo de las condiciones de temperatura, por un lado, hablando de la química. Y por otro lado, hablando de la biología, cada SCOBY es diferente. No es lo mismo mi SCOBY que tu SCOBY que el SCOBY de alguien más, ¿no? Salvo que yo se lo haya regalado, ahí sí es el mismo SCOBY. Pero realmente cada SCOBY es diferente. Por lo tanto, no va a tardar el mismo tiempo una fermentación en Veracruz o en Londres o en Canadá, y no va a tardar lo mismo una fermentación con un SCOBY de 50 gramos que con uno de 100 gramos que con uno de 200 gramos. Y no va a tardar lo mismo una fermentación con un SCOBY que sea más saludable, que tenga más bacterias vivas o que tenga una familia más diversa de bacterias diferentes. Lo que les quiero decir con todo esto es que no hay una fórmula rígida y estricta que nos ayude a saber cuánto tiempo dejar nuestra fermentación. Realmente lo que yo les recomiendo hacer es, yo ya tengo mi SCOBY, que no lo voy a estar cambiando. Ya sé más o menos en un periodo de 3 o 4 meses cuál es el clima de mi ciudad. Entonces, también interviene el tipo de azúcar, o sea, es todavía otra variable. Pero bueno, ya sé yo qué tipo de azúcar estoy usando, qué tipo de té, qué tipo de SCOBY y la temperatura de mi ciudad. Entonces, yo lo que voy a hacer, o lo que te recomiendo para tener una respuesta un poco más concreta, es hacer mi primera fermentación. Y en esta primera fermentación, tú vas a ir midiendo cada 2 días, vas a estar metiendo una cuchara, vas a probar y vas a decir, ok, esto todavía está muy dulce, le falta fermentar. Vas probando y con el paso de los días, dependiendo de las condiciones de temperatura de tu ciudad, vas a poder decir, ya empieza a saber un poco ácida, pero todavía está dulce. Hasta que en algún momento tú vas a probar tu kombucha y vas a decir, está un poco dulce, pero ya no está empalagosa, ya no está demasiado dulce, y está ácida, pero tampoco es vinagre. Está ácida en un nivel en el cual es agradable tomarla. En ese punto, obviamente tú tienes que calcular cuántos días pasaron y vas a tener un muy buen promedio para esas condiciones de temperatura de lo que vas a tardar haciendo tu kombucha. Si tú contaste 8 días, pues muy posiblemente en los siguientes meses, mientras no haya un cambio de temperatura por un cambio de estación, pues vas a estar tardando 8 días. A mí me tocó aquí una vez en donde yo vivo, que es Guanajuato, en mi ciudad hay mucho calor en verano y yo creo que en ese periodo o en ese momento estábamos a 33 grados más o menos promedio. Me acuerdo que esa kombucha se hizo más o menos en 3 días o 4, cuando aquí mismo en un tiempo de frío puede tardar hasta 15 días. Entonces, ¿cómo saber cuánto tiempo se deja la kombucha? Probándola, no hay más. Pregunta número 20. Francis Rivera nos pregunta que si se puede utilizar té descafeinado, ya que ella no puede consumir cafeína. Francis, qué pregunta tan interesante. Te comparto, yo también soy intolerante a la cafeína, pero ¿qué pasa con el té? Hablemos un poquito de números. La kombucha sí tiene cafeína y sobre todo va a tener cafeína si le estás haciendo con té negro, que es de todos los tés el que más cafeína tiene. Sin embargo, para que más o menos lo ubiquen en números, una taza de café va a tener en promedio 110 miligramos de cafeína. Obviamente pues depende del tipo de café, el tostado y todo, pero hablemos de números como muy vagos. Entonces, una taza de té negro va a tener más o menos 25 miligramos de cafeína. Ya de ahí estamos hablando de una cuarta parte. Y luego, en el proceso de la elaboración de kombucha,
la cafeína se reduce a entre 1/4 y 1/3 parte. Por lo tanto, un vaso de kombucha en realidad va a tener no más de 8 o 10 miligramos de cafeína. Por un lado, o sea, la cantidad es mínima y no te va a afectar. Yo, insisto, yo soy muy intolerante a la cafeína y tomo kombucha y nunca he tenido un problema, y yo me hago la kombucha con té negro porque es el que más me gusta. Entonces, por un lado es muy poquita cafeína, y por otro, el té tiene un elemento muy interesante que se llama L-teanina, que contrarresta o de alguna manera inhibe el efecto de la cafeína, porque es un relajante muy especial que tiene el té. Así que, Francis, yo te recomendaría que no utilices té descafeinado, primero porque el proceso de descafeinar algo tiene solventes y tiene cosas que a veces terminan siendo bastante peores que la cafeína. Y por otro lado, la cafeína es necesaria para que tu SCOBY crezca correctamente. Así que yo te invito a que hagas una producción pequeña, a lo mejor de 1 litro, con té negro o con té verde, que tiene todavía menos cafeína, de tal manera que tú lo pruebes, veas cómo te sientes, y muy seguramente verás que no te pasa nada y que disfrutas mucho la bebida y todos sus beneficios, a pesar de contener una cantidad realmente mínima de cafeína. Pregunta número 21. Caroline Rojo nos pregunta que si hay que ponerle sí o sí azúcar o que si no hace falta. Pues como te había comentado hace rato en otra pregunta, el SCOBY necesita azúcar para vivir. Si tú no le pones azúcar, no va a haber fermentación. Y si no hay fermentación, pues no habrá todos los subproductos que son los que estamos buscando en la kombucha como beneficio. Probióticos, polifenoles, ácido láctico, lactobacilos, otro tipo de probióticos, ácido acético, antioxidantes. Hay un chorro de beneficios que tiene, pero pues tenemos que ponerle algo a cambio. Si tú, Caroline, te interesa como disminuir el consumo de azúcar, te recomiendo hacer fermentaciones más largas. Si tú normalmente fermentas 7 días, te recomiendo fermentar 14, y entonces en vez de tomar 250 mililitros de kombucha a diario, toma solamente 100 mililitros, que será vinagre de kombucha, pero esos 100 mililitros no te los vayas a tomar directo, ya que te puede lastimar por la cantidad de ácido acético. Yo te recomiendo esos 100 mililitros, colocarlos con otros 400 mililitros de agua, más o menos, y tomarte esta agua acidita, que bueno, va a tener muchos beneficios, con bastante menos fructosa y glucosa de lo que tendría la kombucha normal. Pregunta número 22. ¿Se puede utilizar vinagre de manzana orgánico? La respuesta es sí y no, de preferencia no. Como te mencionaba hace un rato, recordemos que cada vinagre que no sea vinagre blanco proviene de una fermentación a partir de cierto tipo de bacterias. No son iguales las bacterias que fermentan el vinagre de manzana que las que fermentan el vinagre de betabel o de piña, o bueno, cualquier otro vinagre. Por lo tanto, nuestra kombucha, que necesita su propia colonia de bacterias, que es el SCOBY, si nosotros le ponemos otro tipo de vinagre, podemos ahí empezar a generar una especie de pelea entre las bacterias del vinagre y las bacterias del SCOBY. Esto no quiere decir que se vaya a morir el SCOBY, y por supuesto tampoco quiere decir que me vaya a afectar o que me vaya a hacer daño si yo hago esta combinación de bacterias. Simplemente para una persona principiante o menos experimentada, lo ideal sería trabajar con vinagre blanco que no contiene bacterias, ya que es un producto de una destilación. Si tú ya eres más experimentado y estás buscando enriquecer tu SCOBY o alterar y experimentar con otros tipos de kombucha, por supuesto que puedes ir integrando y combinando más bacterias, ¿ok? Y por lo tanto, pues la respuesta sería sí, se puede hacer con otro tipo de vinagres. Entonces, concretando y cerrando la pregunta, vinagre blanco para los principiantes, otros tipos de vinagres para personas que están experimentando con la kombucha. Pregunta número 23. Magdalena Gutiérrez nos pregunta si puede ser té de manzanilla y si pueden ser té de bolsitas. Así que, Magdalena, ahí te va. Para el SCOBY, parte de su alimento son
los nutrientes que contiene el té de la familia Camellia sinensis, que en términos técnicos, si no es Camellia sinensis, no es té. A lo que le llamamos té, que es la jamaica, la manzanilla, la menta, todo esto en realidad se llaman infusiones. Entonces, como tu SCOBY necesita té, yo te recomiendo que si lo que tú quieres es que tu kombucha sepa a manzanilla, a canela, a menta o a cualquier otro tipo de infusión, hagas tu kombucha con té negro o té verde o té blanco, que tiene un sabor mucho más suave, y posteriormente en la segunda fermentación agregues todos los sabores que quieras, ¿sí? Y bueno, eso con respecto a los tipos de té. Pero con respecto a las bolsitas, fíjate que la bolsita de los tés suele estar blanqueada. Entonces puede tener ahí algún derivado del cloro o algún derivado de alguna sustancia que no es ideal para tu SCOBY. Por supuesto que si ya compraste un té que viene en bolsitas, úsalo y tampoco es que se acabe el mundo, pero lo ideal es usar té de hoja suelta y entre mejor calidad, pues tu SCOBY estará en menos riesgo de contaminarse o de morir incluso. Pregunta número 24. ¿Se puede agregar canela u otra especie? En la pregunta anterior creo que me adelanté a esta pregunta y bueno, nada más como para cerrar la idea. La primera fermentación yo te recomiendo que no la hagas muy diferente a té negro o té verde, azúcar, agua y tu SCOBY y kombucha inicial o vinagre blanco. Cualquier cosa diferente a eso pues ya es para alguien más experimentado. Pero si tú vas empezando, haz tu primera fermentación de esa manera. Y posteriormente, en la segunda fermentación, podrás agregar todas las especias, frutas y todo lo que tú quieras, pero hasta una segunda fermentación. En las preguntas siguientes platicaremos más acerca de qué es la segunda fermentación. Pregunta número 25. Nancy Enríquez nos dice que tiene un SCOBY y que dejó de cambiarle el agua como 4 meses, que si creemos que todavía sirve. Nancy, la buena noticia es que los productos de fermentación difícilmente se van a echar a perder, salvo que, bueno, sea obvio y se les haga un hongo o algo así. Pero digamos que en un sentido de tiempo, lo único que le pasa a una kombucha que dejamos por mucho tiempo es que se empieza a hacer vinagre. Y el SCOBY, una vez que pasa un tiempo considerable y de alguna manera el SCOBY determina o detecta que ya no hay fuente de alimento, entra en una etapa, como por decirlo, de latencia, de recesión o de reposo. De tal manera que sus funciones vitales bajan, ya que, bueno, las bacterias detectan que no va a haber alimento en el futuro próximo y entonces, pues se quedan como esperando, ¿no? Entonces, un SCOBY puede estar meses, no es lo ideal es que estarlo alimentando cada 3 meses al menos, pero bueno, yo te diría que si tú dejaste tanto tiempo ya una kombucha, simplemente te cerciores de que no tiene moho, de que no tiene hongos, de que no tiene ningún bicho raro por ahí y entonces ese mismo SCOBY lo utilices para hacer una nueva kombucha. Ya cuando las bacterias detecten que nuevamente hay alimento, pasarán de estar en reposo a volver a activarse sin ningún problema. Pregunta número 26. Martita S. nos pregunta que cuáles son las diferencias entre SCOBY de kombucha y una madre de vinagre. Como he mencionado a lo largo de varias preguntas, el vinagre es un producto de fermentación también y también tiene una colonia de bacterias que es esto que le llamamos madre de vinagre. La madre de vinagre puede verse muy parecida al SCOBY, pero son diferentes. Una de las diferencias principales es que el SCOBY está compuesto también por levadura, la madre de vinagre no. Y otra diferencia pues es que las bacterias que los constituyen son diferentes las del vinagre a las de la kombucha. Por lo tanto, si tú haces una kombucha con una madre de vinagre o si quieres hacer vinagre de piña con un SCOBY, los resultados no van a ser los que estás esperando.
valdría la pena intentarlo en un sentido como de experimentar cosas nuevas, pero digamos que cada uno tiene lo suyo y lo mejor o lo más práctico, sobre todo para principiantes, es que si quieres hacer kombucha, consigas un SCOBY. No lo vayas a hacer con madre de vinagre porque puede haber resultados ahí que no te gusten tanto. Pregunta número 27. Melissa Way dice que donde ella vive solo venden Earl Grey, que es una variedad de té negro a la que se le agrega aceite esencial de bergamota o extracto de bergamota. Dice que lo compré y que está bien caro, que ahora qué hace. Melissa, no te preocupes. A mí me ha tocado comprobar, y seguramente muchos de ustedes también, hay mucha información en internet que dice que si le pones Earl Grey o este té así que es muy difícil de pronunciar, pero que si tú utilizas este té con bergamota, que es un té inglés, que la bergamota, al ser un antibacterial natural, puede matar al SCOBY. Tiene parte de cierto y parte de falso. Sí es verdad que con ciertos extractos naturales o artificiales el SCOBY se puede debilitar e incluso si es muy concentrado lo que le estamos poniendo podría hasta morir. Pero también es cierto que el SCOBY, pues al ser tantos millones de bacterias y las bacterias al ser organismos tan adaptables, podrían terminar por adaptarse a eso que tú les estás agregando. Me pasó lo mismo que a ti. El té que me gusta, que es de la marca Kuzmi, dejó de venderse en la ciudad donde yo vivo. Entonces, el único té que quedaba era justamente una variedad de Earl Grey. Entonces, este té pues tenía no solo tenía, porque como es pues los Kuzmis como que están bien chidos, entonces no solo tenía bergamota, sino tenía naranja, mandarina, limón y tenía un chorro de cítricos. Entonces pues yo me arriesgué, lo compré, al final hice mi kombucha y mi SCOBY la aceptó muy bien, se hizo perfectamente, tiene un sabor muy especial, pero insisto, utilícenlo si ya lo compraron, pero para principiantes siempre será mejor un té negro plano y ya para kombucheros avanzados y experimentados podrían empezar a probar con otras variedades, siempre sabiendo que cualquier cambio puede afectar al SCOBY. Pregunta número 28. María Rodríguez nos dice que ¿qué pasa si la toma muy fuerte o muy dulce? María, como todo en la vida, y como decimos aquí en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Es decir, si tú fermentas tu kombucha por 1 o 2 días y apenas está ligeramente ácida y está sumamente dulce, ¿qué es lo que va a pasar si te estás tomando esta bebida todos los días? Pues que estarás agregando carbohidratos innecesarios a tu dieta y que todos los beneficios que estás buscando de la kombucha se van a ver opacados por la cantidad de azúcar que estás tomando. Insisto, en una fermentación corta donde prácticamente estás tomando un té dulce normal. Por el otro lado, si te vas al otro extremo y entonces quieres tomar tu kombucha súper avinagrada, pasó ya un mes de fermentación y tú te la quieres tomar, ahí ya tenemos más altos los niveles de ácido acético. Por lo tanto, si tomas mucha kombucha que tiene ácido acético, pues es como si estuvieras tomando mucho vinagre. Tiene muchos beneficios el vinagre, pero en cantidades pequeñas porque es un activo muy fuerte. Entonces, yo lo que te recomiendo es equilibrar, hacer una fermentación donde esté dulce, que esté rica, pero tan ácida como la puedas soportar y pues tomar una cantidad moderada y así no te vas a tener que preocupar ni por una diabetes a lo largo de los años ni por una úlcera gástrica aquí en corto por tanto ácido. Pregunta número 29 y de paso también la 30 porque está muy relacionada y dice, por favor, María José Salas nos dice, por favor algún video de cómo hacer yun desde cero y se puede transformar un SCOBY de kombucha a un SCOBY de yun. Y les digo que son 2 preguntas en uno porque antes de preguntar si podemos transformar a yun, tendríamos que decir la pregunta número 29, ¿qué es la kombucha yun? La kombucha yun es una familia de kombucha que se logra a partir de fermentar únicamente con miel y con té verde. Son los únicos ingredientes para que sea considerada kombucha yun.
Entonces, pues bueno, es una variedad de kombuchas, es la respuesta número 29. Y la pregunta 30 es si se puede transformar un SCOBY a un SCOBY Jun. Como les decía hace rato, los SCOBYs pues son una colonia de bacterias y levaduras que viven ahí en simbiosis, es decir, como en intercambio. Son necesarias unas para las otras. Entonces, al ser una colonia de bacterias, pues de pronto adaptarse de manera brusca a otro entorno de vida puede demeritar sus propiedades, puede incluso morir el SCOBY en casos muy extremos. Pero para casos no extremos, que es para hacer el cambio de kombucha de té negro con azúcar, la recomendación sería la siguiente. Si tú estás poniendo solo té negro en tu kombucha y quieres ese SCOBY convertirlo a Jun, la siguiente fermentación, en vez de poner, por decir un número, 4 cucharadas de té negro, pondrías 3 cucharadas de té negro y una cucharada de té verde. Y si de azúcar estás poniendo 4 cuartos de taza, pondrías solamente 3 cuartos de taza de azúcar y 1 cuarto de taza de miel y haces una fermentación. La siguiente fermentación pones 2 cucharadas de té negro, 2 cucharadas de té verde y media taza de azúcar o 2 cuartos de taza de azúcar y 2 cuartos de taza de miel. Y así, poco a poco y de manera paulatina, con cada fermentación, puedes ir transformando tu SCOBY para adaptarlo, sin que seas muy brusco, a las nuevas condiciones deseadas. Y entonces, al final, ya tu SCOBY se acostumbra poco a poco hasta que termina siendo un SCOBY Jun. Pregunta número 31. ¿Se puede congelar el SCOBY? Nos pregunta Daniela Santana. Daniela, hay algunas posturas opuestas al respecto. Yo personalmente estoy del lado de los que creemos que aunque las bacterias de pronto puedan sobrevivir a climas fríos como el del congelador, son muchas las bacterias que se van a morir, se puede degradar la calidad de tu SCOBY, entonces yo te diría que mejor no lo congeles y en la medida de lo posible lo utilices a temperatura ambiente. Y si lo que quieres es congelarlo porque lo quieres conservar por más tiempo, el SCOBY no lo necesita. No necesita, o sea, puede pasar largos periodos de tiempo en agua con vinagre de kombucha y no le va a pasar nada, no se va a morir, solo tienes que alimentarlo pues como cada 4 meses, ¿ok?